estaban estudiando misterio constantemente para que el Padre les revelara cuál era ese dere que conducía hacia el árbol de la vida. La palabra uno en hebreo. Mateo capítulo 24. Oiga esto. Dice la Biblia, cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? ¿Ustedes ven el templo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo capítulo 1, capítulo 24, versos 1 y 2. Es la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Ese templo que había construido Salomón había sido invadido por los babilonios y luego había sido reedificado. Y ahora estaba restaurado. Jesús le dice, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Mateo 24 es una profecía, un capítulo profético, pero es un capítulo anacrónico. Gamaliel, ¿qué significa anacrónico? No está escrito en un orden cronológico. Mateo 24 no está escrito en una secuencia de ideas. Por eso dice en el verso 1 y 2, está haciendo alusión a profecías que se iban a cumplir inmediatamente Jesús saliera de la tierra. La primera parte dice, he aquí, respondiendo le dijo, ven este templo, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Es como que los judíos levanten otro templo ahora. Y usted quiere aplicarle esta profecía de Mateo 24, 1 y 2, al nuevo templo. No se lo puede aplicar, porque esta profecía fue dicha no para el primer templo de Salomón, aquel que invadió a Nabucodonosor. Fue dicha para el templo que estaba restaurado en los tiempos de Jesús. Entonces, ese templo en el año 70 se terminó el sitio que le hicieron los romanos a los judíos, y invadieron, y el general Tito a la cabeza destruyeron por completo el templo, cumpliéndose la palabra profética de Mateo capítulo 24, 1 y 2. O sea, la primera parte de esta profecía ya se cumplió. Ok. Versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, porque la gente se quedó con la comezón de oír. Denle a compartir el video, no sea pentacola. Tengo casi 300 personas en línea. Comparte el video para que otros sean edificados. Estamos en tiempo de señales. Denle a compartir el video, que voy a empezar la enseñanza ahora. Lo que di fue una introducción. En el versículo 3, escucha esto, Ángel Salas. Después que Jesús le dijo que el templo iba a ser destruido y que esto está matando el sentimiento de un judío, porque los 12 discípulos eran judíos. Cuando Jesús le dijo a los judíos, a estos muchachos, que el templo iba a ser destruido, fue como que le dijeran a ellos, a un latino, tu mamá y tu papá se van a morir mañana. Para un judío tenía más importancia el templo que toda su familia junta. Cuando Jesús le dijo que el templo iba a ser destruido, todos se entristecieron, porque el templo era el orgullo del pueblo, era el lugar donde moraba Dios.
donde la Shekinah hacía presencia. Si usted no sabe eso, usted no va a entender la Biblia. Era su centro de adoración, era su santuario. El templo lo era todo para ellos. No era el rapto. Esos judíos, Pedro nunca escuchó la palabra rapto, ni su terminología, ni nunca creyó en esa pajarería. ¡No! Oiga esto. Eso es Mateo 25. Y estando Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron tristes, diciendo: dinos, cabizbajo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas claves, que si usted se mete dentro de la palabra, usted no va a evitar contener las lágrimas. Porque a estos 12 discípulos que han dedicado 3 años de su vida para seguir a este maestro, pensando que este maestro iba a liberar al pueblo de Israel del cautiverio de los romanos y que ellos iban a poder ser libres de nuevo para servirle a Dios y adorar a Dios en su templo, porque para eso ellos querían que los romanos se fueran, para ellos servirle a su Dios en su templo. Los discípulos nunca pensaron que Yeshua era Dios. Ellos pensaron que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Escuche esto. Nunca pensaron eso. Cuando Jesús le dice que el templo va a ser destruido, no puedo hacer preguntas ahora, yo estoy explicando. Escuche esto, no quiero distracciones. Cuando Jesús le dice que el templo va a ser destruido, ellos se compungen de corazón. Hasta están frustrados. 3 años. 3 años con este hombre. Y ahora dice que el templo va a ser destruido. Dice Jesús. Entonces vienen y le preguntan. ¿Qué le preguntan? Maestros, ¿cuándo serán estas cosas? Porque tenemos familia. Nosotros visitamos el templo. Pedro y Juan fueron al templo después que Jesús dijo eso. Pedro y Juan fueron al templo y siguieron amando el templo. Y Pablo fue al templo, aún sabiendo que Jesús había dicho eso. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo que él le había dicho del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Número 2. Y del fin del siglo. 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo tú vuelves, maestro? Y número 3. ¿Cuándo vendrá el fin del siglo? La palabra siglo viene de la palabra griega aionios, que significa era. ¿Cuándo va a terminar esto, maestro? Ahí me dice el apóstol Piña, para que califique como Mesías, no podía ser Dios. La profecía no decían que Dios era el Mesías, sino un enviado. Es muy importante eso, porque hay mucha gente que han hecho de una figura histórica un Dios. Ellos no creyeron nunca que estaban frente a Dios. Entonces, dice, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta primera parte de la profecía de Jesús tiene un cumplimiento cuando en el año después que el templo se destruyó, el templo de Salomón fue destruido, se levantó un rabino en Israel llamado Ben Yosef Akiva, que era tan profundo interpretando la Biblia. Ben Yosef Akiva, escucha el misterio, era tan profundo que se decía que cuando Ben Yosef Akiva estaba enseñando la Torá, los ángeles descendían
Oiga esto. Se decía que los ángeles descendían para escuchar las explicaciones profundas que daba Ben Yosef Akiva de la Torá. Entonces, este rabino llamado Ben Yosef Akiva, que tenía su escuela, sus discípulos, escuchó de un hombre llamado Simón Bar Kokhba, Simón, hijo de la estrella. Y Simón decía que él era el Mesías de Israel. Estamos hablando de el año 135 a 137 después de Cristo. Ya se estaba cumpliendo lo que Jesús estaba diciendo, que vendrían muchos diciendo que ellos eran el Mesías. Y este hombre, Simón Bar Kokhba, fue declarado por Ben Yosef Akiva como el Mesías de Israel. Señores, Ben Yosef Akiva es la gloria de la interpretación rabínica. Que un hombre como Akiva dijera que ese era el Mesías. Todo el pueblo de Israel que existía hasta ese momento, que estaba diezmado, se volcó y apoyaron a Simón Bar Kokhba, diciendo que ciertamente él era el Mesías de Israel. Pero Simón no fue el Mesías. Los judíos perdieron esa guerra y murieron muchos judíos. Entonces, aquí estamos viendo un cumplimiento histórico de esta cuestión. Verso 6. Dice Jesús: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando ustedes oigan de guerra y rumores de guerra, señores, después que Jesús muere, se levanta el imperio romano. El mundo del imperio romano, si una palabra se escuchaba, era la palabra guerra. Los cristianos del imperio romano y del mundo de entonces pensaron que ellos estaban viviendo en la gran tribulación. Los cristianos pensaron que Nerón era el anticristo. Los cristianos pensaron que Diocleciano era el anticristo. En cada generación, cada vez que un hombre se ha levantado en contra de la iglesia y ha matado gente y ha hecho daño, esos cristianos de ese siglo pensaban que esa persona era el anticristo y que ellos estaban viviendo la gran tribulación. Los cristianos no estaban esperando un rapto. Ellos fueron dispuestos a morir, fueron perseguidos. Pero ellos no pensaban que venía un rapto. No. Ellos estaban entregando su vida. Si Nerón es el anticristo, que me mate. Y muchos de estos cristianos murieron cantando melodía al Señor. Siempre han habido guerra. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Durante la Primera Guerra Mundial, que esto pudiera, los cristianos que estaban en esa época interpretaron que esto se cumplía de forma literal, porque ya era la forma oficial cuando se levantaba una guerra mundial, nación contra nación y reino contra reino. Se vivió una tribulación. Usted sabe, solamente los alemanes, ¿cuánta gente perdieron en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos murieron de los rusos? ¿Cuántos italianos murieron? Vino la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler a la cabeza, que se dice que Adolfo Hitler mató, por orden de él, más de 52 millones de personas. Y usted está escandalizado por 10.000 muertos. No estamos diciendo que está bueno que mueran. Estamos orando para que el Señor tenga misericordia de las naciones. Pero en la Segunda Guerra Mundial, nada más por orden de Hitler, se murieron
52 millones de personas. Adolfo Hitler fue más que muchísimas plagas. Y luego, nada más él, imagínense lo que murió en otros lugares. Imagínense cuántos murieron con la bomba de Hiroshima. Si hasta el día de hoy la radiación sigue matando gente. Los cristianos de ese entonces pensaron que Adolfo Hitler era el anticristo. Y que ellos estaban viviendo la gran tribulación. Esos cristianos nunca pensaron que iba a venir un rapto y lo iba a salvar. Adolfo Hitler mató a 8 millones de judíos. Lo metió en la cámara de gas. Lo llevaba a los campos de concentración. Los humillaban. Lo escupían. Los pisoteaban. Lo dejaban morir de hambre. 8 millones de judíos, 8 millones de personas, de la gente que Dios dijo, Israel es la niña de mis ojos. Israel es la niña de mis ojos. Y murieron 8 millones de judíos asesinados. Y mormones, murieron ahí. Testigos de Jehová, muchísimo. Cristianos, muchísimo. Sin embargo, hasta gitanos mató Hitler. Pero esos cristianos no estaban esperando un rapto. Ellos pensaban que estaban en medio de la gran tribulación y simplemente oraban. Pensaban que estaban viviendo la gran tribulación. Y ninguno de ellos pensó que vendría un rapto. ¿Por qué Dios no se llevó esos 8 millones de judíos en un rapto y los sacó de la tierra? Para que no murieran. Te va a llevar a ti, que eres olivo injertado. Israel es el pueblo de Dios, el olivo natural. Y del olivo natural, Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial mató 8 millones de personas. Y no aconteció un rapto. Los judíos fueron dispersados, humillados. Pero contra todos los pronósticos, el 14 de mayo del año 1948 se estableció el Estado de Israel. Dios empezó a recoger a sus polluelos de nuevo. Empezó a reunir al pueblo de Israel. A ese pueblo de Israel que estaba disperso entre las naciones de la tierra. 14 de mayo del año 1948, Israel regresa a su tierra. Vinieron guerras contra los judíos. La guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. Y el Estado de Israel batallando. Aún estando la mayoría de judíos en la diáspora. Porque el verdadero pueblo de Israel no ha regresado a su tierra. Dice el apóstol Piña, recuerda que para los de la teoría del rapto, ahora Dios odia a Israel y los rechazó, y ahora ama a los pentecostales. Esa es otra cosa. ¿Qué sucede? Eso que los cristianos piensan que Dios odia a Israel es una falacia, es un cuento. Israel, el Israel de Dios, no está en su tierra todavía. Los que conocen
los que están despiertos saben que el pueblo de Israel sigue disperso en las naciones. Los que están en Jerusalén es una representación. Porque este pueblo de Israel no iba a volver a su tierra. Estos judíos que están dispersos, que son los dueños de la mayoría de empresas grandes en el mundo. Porque Dios ha bendecido a su pueblo. Dios lo ha bendecido. Israel es un pueblo próspero, un pueblo bendecido. Entonces, ese pueblo, ahora que llegó el presidente Donald Trump acaba de declarar a Jerusalén como patrimonio y capital del Estado de Israel. Eso es algo histórico. Ya después que Trump hizo eso, ese hecho que Trump hizo tiene más importancia dentro del reloj profético que lo que pasó en el año 1948. Entonces, ¿qué sucede? Ya que está establecido que ese es el Estado de Israel, reconocido, y esa es la capital de Israel, validada y reconocida por las de muchas naciones, hay una guerra que tiene que levantarse entre Rusia e Israel. Hay unas cuentas pendientes entre Rusia y el Estado de Israel. Esa Rusia que acaba de publicar que tiene la bomba, mega bomba, porque Rusia siempre ha sido así. Siempre sus guerras la ha querido ganar con un aspecto psicológico. Por eso perdieron cuando se fueron en guerra contra Japón. Por lo tanto que hablaron. Entonces va a haber una guerra en los próximos años entre Israel y Rusia. Y es muy probable que Israel de camino le dé su colita a Alemania. Es muy probable. A eso usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que estar pendiente en medio de esta crisis global que hay, a predicar el evangelio y hacer luz en medio de la tiniebla. Y no a estar pegando un gato porque usted no se va de aquí. Jesús dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, habrá peste y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Lo van a entregar a tribulación a ustedes, dice Jesús. Y os matarán. Ah, no, el Señor los guardará. No. Eso no es lo que dice Jesús aquí. Aquí dice Jesús que seremos entregados a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Oiga los mensajes que Jesús le está predicando. Esto es muy diferente a que te va para el cielo a bailar la mangulina. No, Jesús le habló claro. Serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y lo matarán. Verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Pero si por yo decirle a usted que el rapto de la iglesia
es un mito. Usted ve el odio que se despierta en la gente. Odio. Como un cristiano en quien Cristo ha nacido tiene tanto odio en su corazón. Odio. Se aborrecerán unos a otros. Es un tiempo donde el odio iba a tomar posesión de los creyentes. Hoy en día, esta palabra está manifestándose. Porque si hay algo entre los líderes religiosos, es que se odian. ¿Por qué se odian? Porque esto es una guerra de intereses. Y se trata de cuál tiene la mejor empresa. Porque han visto la iglesia como un negocio. Entonces, dentro del negocio de la fe, cuando tú quieres enseñar algo que puede destruir su empresa y puede hacer que la gente despierte, ellos te van a ver. Se la botó piña. Es increíble cómo maldicen solo por diferir en un punto. Son simientes de Caín vestidos de oveja. Tú y yo llevamos 10 años con diferencia y nunca hemos maldecido. No, porque la gente madura difiere. Yo he diferido con el maestro Polaco, es mi amigo, he diferido con Piña, he diferido con Flores, he diferido con Ferreira, pero somos amigos. Eso no tiene que ver con eso. Pero el religioso materializa su odio. Hay una señal entre las personas falsas. Y es que son personas que van a estar poseídos por el odio. Aquí Jesús dice, se aborrecerán unos a otros. Se aborrecerán. O sea, está hablando de un odio enfermizo. Y cuando usted enseña la verdad y usted puede destruir el mercado y el negocio en que se ha convertido la fe, usted le saca el odio que ellos tienen adentro. Hay personas que son capaces de matarte y quitarte la vida. Solamente para que ese pueblo que ellos tienen adormecido no despiertes. Porque hay personas que lo único que saben hacer es pararse en un púlpito a manipular las masas. Las masas ignorantes. Las masas que no conocen la palabra de Dios. Y ya Jesús está diciendo aquí que ustedes van a ser aborrecidos de todos por causa de mí. Por causa de la verdad. Por eso, si usted ha sido llamado por Dios, usted lo primero que tiene que saber es que los hombres de Dios genuinos no le agradan a todo el mundo. Usted va a tener que mantenerse firme en lo que Dios le ha dicho. La gente de Dios, los hombres de Dios, no son populares para las masas, porque no predican un populismo. Por eso vemos un Elías que fue perseguido. Por eso vemos un Jeremías que no quería predicar mala palabra. Por eso vemos unos Pedros. Un Pedro que fue llevado ante el concilio. Porque siempre va a haber persecución para aquellos que lleven la luz de la verdad. Siempre va a haber persecución para aquellos que lleven la luz de la verdad. Aquí Jesús lo dijo, serán aborrecidos. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Pues estamos en el fin. Esta es la gran tribulación. Porque solamente en mi país, medio país es profeta. Dice Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán. Y a muchos engañarán. Wow. Tenemos que enseñar la palabra. Pero no estamos ajenos de que hay mucha gente
que ya el mismo Jesús dijo que iban a ser engañados. Jesús dice, se levantarán muchos profetas y a muchos engañarán. Te pregunto, ¿eres tú de esos falsos profetas? Hay una proliferación profética. Si bien es cierto que el Señor estableció 5 ministerios, no menos cierto es que hoy en día todo el mundo es profeta. Y no solamente en mi país donde yo ataco. En todas las naciones que yo viajo hay una proliferación de profetas. Hay un profeta de mucho nombre que profetizó que este año es un año de abundancia y prosperidad. Y que mandó una profecía para mi país, la República Dominicana, de que venía un tiempo de prosperidad, un tiempo de abundancia, un tiempo de que los empresarios se levantaban. Pero ese profeta tiene un nombre hecho y nadie lo enfrenta. Y ha dicho muchísimas profecías que no se han cumplido. No una, no dos, muchísimas. Por ahí andan gente reprendiendo huracanes y profetizándole al pueblo que no le va a pasar nada. Pero de eso no se habla. Se habla de que alguien está diciendo que el rapto es una falacia. ¿Dónde están los profetas? Jesús dice, se levantarán muchos falsos profetas. Y no solo eso, que a muchos engañarán. Hay personas a quien las naciones los reconoce como profeta. Y para ir a los lugares hay que buscarles 20 y 30 mil dólares y hacerle un espectáculo para que ellos se pongan a dar testimonio y cuentico chino de lo que Dios hizo allí, 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 lo que Dios hizo allí. Y hacen 5 cuentos y tiran 4 profecías. Y el pueblo aplaude. Un grupo de brujos rastreros. Un grupo de falsos profetas, gente sin coherencia. Falsos profetas. Esta es una señal. Los falsos profetas son una señal. Gamaliel, ese hombre me dijo mi vida entera. En la época de Facebook, tú te vas a sorprender cuando alguien te diga tu vida entera. En serio. ¿Qué es lo que tú no publicas? No, tu plato favorito es la habichuela con dulce. ¿Cuántas veces tú lo dijiste en Instagram? En la época de Facebook, te vas a sorprender de que alguien te diga la vida entera. Vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, y a muchos engañarán. Esta es una de las señales más claves de su venida. La proliferación del ministerio profético. Si usted no ve que gente hasta fueron sorprendidos metiendo polvo en agua para convertirla en vino, magos del altar, hasta en eso fueron sorprendidos. ¿Qué más no estarán haciendo? Profetas que tienen un programa en su teléfono que cuando llegan al lugar
le informa todo lo que tiene en Facebook y sus nombres y hacen su trabajo. Vendrán muchos falsos profetas y sobre todo a muchos engañarán. El maestro lo dijo claro aquí. El problema no es que vienen falsos profetas. El problema es que van a engañar a muchos. Entonces la pregunta es, ¿eres tú parte de ese pueblo que está siendo engañado? Verso 12 dice, y por haberse multiplicado la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha multiplicado. Padres que violan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, hijos que abandonan a sus madres. La maldad se ha multiplicado. Pedófilos dentro de los sacerdotes, pedófilos dentro de los pastores. La maldad se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado. Dice Jesús, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. La gente me dice, Gamaliel, la Biblia dice que este evangelio tiene que ser predicado por testimonio. Y hay gente que anda en todas las iglesias predicando lo que ellos eran. La Biblia dice, cuando te convertiste, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas eso a memoria. Hay gente que andan testificando en todas las iglesias lo que ellos eran. Porque el evangelio tiene que ser predicado por testimonio. No. Tiene que leer al paso. El evangelio tiene que ser predicado para testimonio, no por testimonio. El evangelio tiene que ser predicado por la palabra de Dios, no con lo que tú eras. No, porque yo era una prostituta y yo abría la pata y me ponía una pata para allá, una pata para acá y cajebol en el medio y ¡pra! No. Y yo fluía y yo era una mujer que portaba gloria y yo me encaramaba y yo hacía. No. Y yo era una coleccionista de semen. No. No necesitamos eso para predicar el evangelio. No necesitamos eso para predicar el evangelio. El evangelio va a ser predicado para testimonio, no por tu testimonio. No por tu testimonio. Para testimonio. Y yo era un evangelista. Y cuando yo estaba en el mundo, yo era un matón. No. Cuando tú estabas en el mundo, tú cogías todas las galletas que se perdían en el barrio y se te pegaban a ti. Hay personas que desde que se convierten, cuando yo estaba en el mundo, yo era un asesino. Y un grupo de adoradores que en toda la iglesia que van, dicen que no, porque a mí me han llamado del mundo para hacerme contratos, ofreciéndome millones de dólares, pero yo le canto a Jehová. ¿Quién te ha dicho a ti que a ti te ha llamado nadie del mundo? Déjate de estar inventando falsos testimonios. Y que no. Y yo estaba en África. Y en África se levantaron 15 muertos. Escucha esto, Franklin. 15 muertos se levantaron en África. Pero aquí no se levanta nadie. Aquí no se sana nadie de una gripe aviar. ¿Y dónde están los videos de esos 15 muertos? Nadie grabó nada. Y será predicado este evangelio para testimonio a las naciones. Para testimonio. Y agarran a la mujer. Levántate de la silla.
Tiren fotos. Pam, 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 pam. Camina, anda. Da 7 pasos. La grabaron, sí, tranquila. Siéntate de nuevo en la silla. Y ahí manda a la mujer de nuevo en su silla. Inválida. Graban el testimonio. Y el testimonio se hace viral. Hello. Hello. Levántate, inválidos. Se levantan 10 inválidos. Levanten la silla. Tírenle la foto. Pam, 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 pam. 5 sillas. Levantándola, 2 videos. Con la silla encima. Un espectáculo, un show. Ya lo grabaron. El testimonio se hizo viral. Pero esa persona sigue inválida en su casa. Ese hombre sigue ciego en su casa. Ese otro sigue con el mismo dolor de oído. Se ha predicado el evangelio para testimonio. No por testimonio. No, que estaba en la iglesia. Y cuando yo solté el manto, ahí llovió oro. Llovió oro. Oro. Una llovina de oro terrible, impresionante, escarchas de oro. La gente con las muelas de oro. Yo estaba predicando en Puerto Rico. Y cuando estoy predicando, el apóstol, que ya falleció, me dice: Gamaliel, está lloviendo oro. Digo: apóstol, tenga el micrófono, fluya. ¿Qué voy a decir yo? Me va a parar ahí como un canto de loco. Que caiga oro, 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 oro. No. Ahí no cayó ningún oro. Yo no me presto para eso. Yo he conocido pastores que me han invitado a predicar y me han dicho: en la fila del frente se sientan los empresarios y yo quiero construir un templo. ¿Qué me están diciendo? Órame por esa gente, son empresarios. Desátamele algo. Yo no me presto para eso. Por eso yo he estado ausente de toda esa epidemia del Congreso. Porque yo no me presto para eso. ¡Pasen la gente! ¡Traigan el dinero! ¡Échalo ahí el dinero! En una semana, todo el mundo va a testificar aquí. Se le ha predicado esto por testimonio. En una semana, la gente está más empobrecida. El evangelio se ha predicado en todas las partes, por todo el mundo, para testimonio, no por testimonio. Cuando vayas al púlpito, predica la palabra. Predica la palabra. Hoy lo que hay es populismo disfrazado. Populismo. El pueblo de Dios ahora, en este tiempo, tiene que seguir normal. Normal. Su pastor a usted no tiene que llamarlo para que usted diezme. Porque, Gamaliel, estamos en una plaga. No, la Biblia dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No hay que manipularte para tú hacer lo que dice la Biblia. No. Es un compromiso con Dios. Pero los populistas, los populares, lo que anhelan el aplauso de la gente. Los pastores hoy están llenos de miedo porque tienen locales rentados y no saben qué hacer. Y ahora, ¿a quién tú vas a invitar para que le saque los cuartos de los bolsillos a la gente? No hay evento ahora. Donald Trump lo prohibió. El gobernador no quiere reuniones.
Y ahora, ¿a quién tú vas a traer? ¿Cómo le vas a sacar dinero a la gente? Y ahora, alábalo ahora. Alábalo ahora. Entonces, atención, pastores. Cuando tú formas a la gente, cuando tú lo formas, el pueblo sabe su compromiso. Las crisis no son, escuchen esto, rebeldes sin causa. Porque hay un grupo de gente que no se le ha revelado Dios nunca. Y tienen apego a lo material. Cuando Elías llegó donde la viuda, había una crisis. No había comida. No había aceite. Y el profeta le dice: oye, mujer, ¿qué tienes en tu casa? Un poco de harina y un poco de aceite. Vete, cocínalo. Y tráeme a mí primero. Esta mujer tenía que hacer un acto de fe. Los tiempos de crisis son para aquellos que van a trascender, como aquella mujer viuda que la única blanca que tenía lo echó. Pero los pastores tienen que salir ahora a buscar a la gente necesitada para darle comida. Porque la Biblia dice: hay alimento en mi casa. Jesús dijo: cuando tengan mucho, ofrenden. No. En lo poco. Porque Él no está buscando lo que tú des. Él está buscando tu fidelidad. Pero que fue que los pastores me dijeron que mientras más yo dé, más grande va a ser la bendición. No. Él está buscando tu fidelidad. Es un asunto de fidelidad. O sea, como muchos pastores se le han pasado manipulando a la gente, ahora tienen el déficit. Porque la gente ofrendó de sus tases. Porque ahora venía su mejor tiempo. ¿Y sabe qué pasó? El coronavirus. Lo despidían de su trabajo. Pero tú le dijiste hace un mes que venía su mejor tiempo. Los pastores, ¿dónde están los pastores? Me gozaba con Dante Gebel. Me gozaba con el pastor Nelson de Maryland. Que salen a la calle arriesgando su vida para ir puerta por puerta a llevarle comida a la gente. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde se han ido? No lo veo. Denle a la gente por lo menos el 20% de todo el dinero que ustedes han recolectado en todos estos años con sus maratónicas. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ahora? Yo no veo maratónica. ¿Dónde está el dinero que el pueblo ofrendó por todos estos años de maratónica? ¿Dónde está? Pastores que se han hecho multimillonarios con la ignorancia de la gente. De eso nadie quiere hablar. Entonces, porque se te predica de eso, vamos a sacar, Franklin, el 20% de todo el dinero
que se ha dado en todas las maratónicas y salgan a la calle a repartirlo. No le echen culpa al gobierno. ¿Dónde están los pastores de Dominicana ahora? Lo de los megas eventos. No los vemos. Los pastores son servidores. Están para servir. Para el servicio de sus comunidades. Identifique los más necesitados de sus comunidades y ayúdele. Pero no lo haga para publicar 700 fotos en la casa de una persona que tiene necesidad. No lo haga. Los pastores han robado el patrimonio divino. Pastores que no ayudan a nadie porque no tienen el corazón de amor por el pueblo. Usted sabe la gente que está muriendo de hambre. Saludos para Hugo de Brasil. Pero el pueblo está durmiendo. Los pastores lo que están velando es para que quiten la prohibición, para hacer el culto en el templo de nuevo, los templarios. Los templarios necesitan las 4 paredes del edificio para continuar con sus robos a luz pública. Y el predicador que dice algo en contra de eso, no lo invita. Pero como yo no vivo de sus invitaciones, los templarios necesitan que quiten la prohibición. Porque ahora van a tener que sacar de su bolsillo para pagar los templos. Los que se han estado beneficiando. Es que congregarse nunca ha sido asistir a un templo. Tú te congregas con tu familia. Tú te congregas con tus hijos. Tú oras por tus hijos. Salgamos a poner nuestro granito de arena a la gente. Entonces, por eso a la gente que yo he formado, yo no me presto para esa vagamundería. Hay un grupo de gente que lo que son es sonidita. Gamaliel, yo quiero que tú seas mi padre espiritual. Pero es para andar en las redes fastidiándome y diciendo Gamaliel es mi padre. No, no. La gente que ha llegado a mí son personas que yo estoy formando. Las ovejas que el Padre me ha dado. Yo espero algún día decirle, Señor, aquí están. Y ellos han podido realizar la asignación que tú le diste. Porque Dios no te entrega oveja para que la siente de forma indefinida en un banco hasta que pase la eternidad. Dios te manda personas para que tú la formes, para que tú la instruyas, para que tú la direcciones y los empuje a realizar lo que Dios lo mandó a hacer a la tierra. Para eso estamos. Estamos para perfeccionar a los santos. Efesios 4:11 dice, para perfeccionar a los santos están los 5 ministerios. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Esa es la función de la paternidad. Esa es la función de la cobertura. Entonces, si usted no está dispuesto a que le quiten la venda de los ojos, usted no puede asistir a la iglesia de Gamaliel.
Porque Dios no nos llamó a pastorear esclavos. Nos llamó a quitarle el cautiverio a la gente. A sacarlo de las cavernas. A darle su verdadera identidad en Cristo Jesús. A darle su posición en el reino. Para que cuando a usted le toque pastorear, usted tenga herramientas como pastor para poder guiar un rebaño. Sin tener que recurrir a la manipulación. Que usted haga en otros. Usted haga en otros. Lo que el Padre ha hecho con usted. Esa es la responsabilidad. Nosotros tenemos el módulo de la universidad en Cuba. Redime está en Cuba. Y hablaba ayer con una de las personas de esos módulos que tenemos allá de forma gratuita. La gente que ha estudiado con nosotros en los módulos gratuitos que tenemos en Venezuela, formando a la gente. Hemos utilizado los módulos internacionales para financiar la palabra, para que la palabra llegue. Yo me gozo cuando veo gente que estudió conmigo en las naciones. Y ellos le pueden decir cómo yo viajé horas y horas para sentarme a darle a ellos lo que el Padre me había dado. Y hoy yo me gozo de verlo a ellos enseñando a otros y formando a otros. Tú tienes que dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. El pastor que tiene celos es un individuo que no tiene identidad. En RD hay muchos módulos de la universidad. Tú tienes que formar la gente. El problema es que los pastores prefieren invitar predicadores a formar lo que ellos tienen ahí. Manipulación. Que el Dios de Israel te guarde y te bendiga. Que el Dios de Israel alcance de ti misericordia. Y a ti que el Padre te ha suplido, dale gracias. Pero no ignore que hay muchas vidas que en este momento tienen mucha necesidad. Nosotros abriremos casa de luz donde quiera que el Padre nos indique. Lo que pasa es que yo no voy a recibir pastores que venga, yo quiero ser de casa de luz. Ponle el nombre de casa de luz. No, no, no. Es formar a la gente. El que llegue a formarlo. Para lo que el Padre le ha dado. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde. Que el Dios de Israel haga de ti y tenga de ti misericordia y te guarde en estos tiempos de crisis. En el nombre de Jesús. Nosotros le hemos creído al Señor y hemos abierto en Nueva York una casa de luz, un lugar de libertad, donde los hijos de Dios puedan encontrar un lugar donde adorarle
y ser formado. Padre, yo oro por todas esas personas que me están escuchando. Oro por esta enseñanza, Señor, que sea de edificación para todo el que la oye, Padre. Y que en el nombre de Jesús tú protejas y alcances a cada uno de sus familiares. Señor, en medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de Israel lo bendiga y lo guarde. Gracias a las más de 300, casi 400 personas que estuvieron conmigo en línea durante 2 horas. Shalom. Shalom. Comparte el video para que otros sean edificados.